And I'm gonna switch to Spanish. Wait. So how do I do that? Sorry. Sorry, just a second. How do we switch? How do we switch? No, I am going to start speaking in Spanish, but for you to follow me, you go to the, this is something that I'm gonna tell everyone. Okay. Go down the screen to the globe of interpretation and you press for English in your case, so you can hear myself in English. I'm gonna start speaking in Spanish. Okay, there's interpretation. Okay. Yes. Yes, absolutely. Okay. Queridos amigos, dear friends, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español. Simultaneous translation in English and Spanish. Elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico. Soy Loreto Leighton, la directora ejecutiva de la Fundación. Loreto Leighton, Executive Director. Nos satisface retomar la conversación sobre el papel en el escenario internacional de la India, incluidas algunas de las consecuencias directas de su creciente presencia en el tablero político y económico mundial para nuestro país y buena parte del mundo. En efecto, la India, en sus múltiples dimensiones, ha sido un foco de trabajo importante para la Fundación y seguirá como uno de los pilares temáticos. Nuestro interés surge de la observación del impacto de la India en dinámicas políticas y económicas en la región por un lado, y en el creciente potencial que representa para Chile, en especial desde la dimensión del comercio bilateral, pero también la perspectiva de las inversiones por el otro. La India es uno de los mercados más grandes del mundo, una de las economías que más crece en todo el continente asiático. De acuerdo al Banco Asiático de Desarrollo, ADB, proyecta que su PIB crezca hasta 6,4% en el 2023. Eso incluso después de una estimación a la baja. También es el país desde hace poco con la población más grande del planeta, la democracia más grande del mundo y con una clase media emergente cada vez más relevante. Además de ser un exportador global masivo y una potencia agrícola, India es el hogar de 10 de las ciudades de más rápido crecimiento en todo el mundo. Políticamente integra los denominados BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuya acción en determinadas materias parece adquirir cierta relevancia en el contexto de la geopolítica mundial. La India, en suma, es una fuente de muchas oportunidades para los productores y exportadores nacionales, así como para decisiones de inversión, y también un país que por peso propio debe ser incluido en las consideraciones de orden geopolítico y geoeconómico para entender los movimientos y tendencias en todo el Asia-Pacífico, una región que sabemos que reviste a pasos agigantados un carácter estratégico para Chile. Procedo entonces a presentar a los integrantes de nuestro panel que con seguridad nos ayudarán sobremanera en este objetivo. Voy a partir por el embajador Jorge Heine. El embajador Heine es un connotado académico en relaciones internacionales y un diplomático con especial interés en la política internacional del denominado Sur Global. Se ha desempeñado como embajador de Chile en China, en India y en Sudáfrica, así como ha sido miembro del gabinete del gobierno de Chile. Actualmente es profesor investigador de Relaciones Internacionales de la Escuela Pardee de Estudios Globales de la Universidad de Boston, investigador senior no residente en el Centro para China y la Globalización en Beijing y profesor visitante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sichuan en Chengdu. Tiene una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Filosofía, en Análisis Político Moderno de la Universidad de York y una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas de Stanford University. Luego el profesor Arvind Panagarija es profesor de Economía y de Economía Política India en la Universidad de Columbia. Desde enero del 2015 hasta agosto del 2017 se desempeñó como primer vicepresidente de Niti Aayog, el principal grupo de expertos en políticas públicas del gobierno de la India y la agencia encargada de catalizar el desarrollo económico con el rango de ministro de gabinete. También se ha desempeñado como Sherpa del G20 de la India, como economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo y formó parte del cuerpo docente del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland. Ha trabajado con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la UNCTAD, y es autor de más de 15 libros. En el 2012, el gobierno de la India le honró con el Padma Bhushan, el tercer honor civil más alto que otorga ese país.
Y finalmente, el profesor Lavish Bhandari es el presidente del Center for Social and Economic Progress de la India, prestigioso centro de estudios independientes con base en New Delhi y que tiene el mandato de realizar investigaciones y análisis sobre problemas críticos que enfrentan la India y el mundo. El señor Bhandari ha publicado extensamente sobre temas relacionados con sostenibilidad, reformas industriales, económicas y sociales en la India, geografía económica e inclusión financiera. Doctor en Economía de la Universidad de Boston. Ha sido editor gerente del Journal of Emerging Market Finance y trabajó en el Consejo Nacional de Investigación Económica Aplicada, también en Nueva Delhi. Entonces le cedo ahora la palabra, efectivamente, al doctor Bhandari para que nos haga su presentación. Thank you so much. It's indeed a great pleasure to be here. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Y como se mencionó en la conversación anterior, he pasado momentos muy bellos en Chile y espero que estos sean el inicio de muchas conversaciones con los académicos de India y los investigadores de Chile. Así que, sin lugar a duda, la influencia de India está creciendo y lo que podemos hacer en los siguientes 10 minutos es darle un tipo de repaso general de dónde exactamente esperamos ver muchos cambios que la India va a enfrentar y traer al mundo. Un segundo, estoy tratando de que avance. Un segundo. Así que esta presentación principalmente es acerca del rol creciente de la economía global, cómo India es distinto y los desafíos que enfrenta India y lo más importante, cómo abordar India, cómo se puede vincular con India, dónde están las posibilidades. Así que se conoce muy bien, pero voy a repetir lo que se dijo anteriormente, que el crecimiento de la India lo hace en esta línea por la última década. Ha sobrepasado el promedio del PIB mundial y se espera que lo haga de nuevo a futuro. Y India también está en los países de mayor crecimiento y se espera que sobrepase a China en los años venideros. Esto no es solamente un punto al azar, no es algo reciente, es el resultado de una gran secuencia de reformas, cambios, implementaciones, inversiones en capital político y humano, como se ha sostenido el crecimiento. Ahora, la conducción de PIB es la tercera economía más grande en términos de PPP y quinto en dólares, así que esto va a subir en las siguientes décadas. Esencialmente, India y su participación en el PIB mundial está creciendo y se espera que acelere en los siguientes años, a pesar de todos los desafíos que sucedieron con COVID. Una parte interesante de esto es que mucho crecimiento viene de los servicios. La fabricación no ha crecido tanto como quisiéramos y actualmente muchos enfoques de política está en el desempeño en el sector de fabricación. ¿Cómo es distinto la India? Primero, a diferencia de otros de los países principales del mundo desarrollado, se ha basado en una economía de consumo, no solamente un país en base a inversiones. Y esto lo vamos a ver después. eh, Eso crea ciertas aristas para que el mundo exporte a la India y comercie con India. En general, es una economía en base a servicios y como ya mencioné antes, esto se espera que continúe y hay mucho enfoque
sobre agricultura y fabricación también. Por supuesto, tenemos que hablar de la población, que es la mayor, pero también es una población en crecimiento en nivel educacional, especialmente en educación terciaria. Es el tercer país más grande del mundo y en las siguientes décadas va a sobrepasar a Estados Unidos y estar más parecido a China. Así que hay muchos avances para China, para India, y especialmente de su experticia de capital humano. Por supuesto que hay desafíos y vamos a detenernos en ellos. Un área donde India tiene gran éxito es en los pagos digitales. Ya India sobrepasó todos los otros países en los pagos que se hacen a nivel digital y como porcentaje de PIB es entre los más altos del mundo. Esto solamente destaca que por el lado de servicios hay grandes fortalezas que se han creado y que han mejorado mientras se avanza. Como se mencionó, el, las firmas de TI son un tercio del mercado de la India y en cuanto al mercado mundial es casi lo mismo. Y esto esencialmente no es algo al azar, ha pasado por muchas alzas y bajas y solamente se espera que aumente. Ahora, por el lado de importación, India es una gran importadora y de commodities. Y es aquí donde hay oportunidades para Chile. Es algo que se puede buscar. Los commodities no solamente son en minerales, también en algunos ítems seleccionados de combustibles y agricultura. Un área donde se espera que India, y lo he mencionado antes, es que tenga una gran diáspora de inmigrantes que vienen de la India. Son personas que trabajan fuera del país o que se vuelven ciudadanos de otro país. Muchos de ellos son personas técnicas que no solamente van al mundo desarrollado, también van al mundo en vías de desarrollo. La India tiene más envíos que a su propio país desde afuera de dinero que otros países, que otros residentes. Y esto es un mundo de posibilidades. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, hay una brecha en habilidades. Una gran parte de nuestra gente tiene un nivel de habilidades dispares. Hay una mayor desempleo, es decir, estos se van a reducir al crecer más. Hay preocupación también en la disparidad de género y participación de género, que está mejorando, no rápidamente, pero sí está cambiando. Tasas de ahorro en la India ha tenido un declive. Ahora, entonces, otra parte de la historia de consumo, si se consume más, se ahorra menos, pero este es el desafío para una economía en crecimiento, especialmente la perspectiva de India. Todas las actividades a nivel promedio siguen creciendo, pero son menores que otros países. Esto indica que va a surgir un gran comprador de tecnología al avanzar, porque esta es una brecha donde va a tener que llenar para transformarse. Y como habíamos dicho, en la fabricación voy a saltar algunas, porque sé que no me queda mucho tiempo y me gustaría ir hacia el final. Otra parte donde India no le ha ido tan bien es en la tasa de exportación a PIB y no ha cambiado los últimos 20 años, más que nada debido al rupí sobrevalorado. El
profesor Dravapia puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero es algo que ha detenido la India hasta ahora. Ahora los desafíos, de hecho, también afortunadamente son oportunidades. Necesitamos mejorar nuestra tasa de ahorros, mejorar las habilidades, gastar más en tecnología y también tiene que mejorar en los negocios y también infraestructura. ¿Con qué se podría vincular con la India? Lo primero y lo más crítico es la clase media de India, que está creciendo rápidamente y también es orientada a consumo, a diferencia de otros países, y esto es afortunado para los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Relaciones bilaterales de comercio es algo que India ha empujado bastante. Esta es un área donde yo creo que Chile tiene que considerar. Es un gran importador de minerales y solamente va a continuar importando. Quizás se va a volver uno de los mayores. Hay un nivel de conocimiento de tecnología, no solamente TI, sino también tecnología, información y servicios, lo que significa un menor costo y también la diáspora de la India es altamente educada y puede ser una fortaleza. Y con eso se acabaron mis 10 minutos. Yo sé que tuve que hablar y tocar muchos temas, pero con gusto puedo tomar las preguntas después. Gracias. Thank you so much, Professor Bandari. Very interesting your presentation, and we're going to be looking forward. Muchas gracias, profesor Bandari, y vamos a esperar ansiosamente las preguntas y respuestas, especialmente para la oportunidad para Chile, que mencionó que es un gran tema y que es un gran importador de commodities. Nosotros exportamos muchos commodities y tiene tecnología bajo costo. Hay mucho que podemos explorar y vamos a volver en algunos minutos más. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Panagarilla para que haga su presentación. ¿Puede, por favor, colocar su presentación, doctor? No tengo una presentación, pero queremos verle pantalla completa, por favor. Ahí sí, ya. El profesor Bandari tiene que bajar. Ahí sí. Ok, ahora está bien. Bueno, creo que el profesor Bandari cubrió el terreno muy bien en sus diapositivas, así que probablemente no necesito decir algo, pero como me dieron 10 minutos, voy a dar algunas palabras. Algo de ello puede ser repetitivo y otras partes novedosas. Voy a volver un poco a algunos de los lados geopolíticos de la discusión del tema y estoy seguro que van a escuchar mucho más de eso del profesor Heine. Primero, India ha crecido básicamente en un promedio de 6% y fracción por 2 décadas ya. Tiene una aceleración en su crecimiento en los últimos años. Actualmente, la tasa de crecimiento es alrededor de 7% y mi propia evaluación de la economía es que en las siguientes décadas va a tener una tasa de crecimiento promedio de 7%. Su potencial es mucho mayor. Siento que no hay razón de por qué la India no puede crecer tan rápido como ha crecido China en las últimas décadas y antes de eso Sur Corea, Taiwán, entre otros que han crecido a esas tasas. Ciertamente tiene el potencial, pero eso requiere más de reformas y eso entonces depende de la voluntad del gobierno para tomar esas reformas. Ahora, ¿por qué estoy esperanzado acerca de India? Primero, como lo mencionó anteriormente el profesor, tiene una gran población, el profesor Bandari también lo mencionó, es una gran población y joven. Y ambos tienen grandes ventajas en este sentido. Primero, el hecho de que hay una población joven
significa que hay 2 o 3 puntos a destacar. Obviamente significa una mayor fuerza laboral y también jóvenes significa que una mayor proporción de trabajadores jóvenes y una mayor fuerza laboral per cápita. Esto significa mayor ingresos, mayor salidas, al menos que exista desempleo, pero es un tema que podemos abordar. En segundo lugar, es un hecho también de que en su ciclo de vida los jóvenes pueden ahorrar y si hay una tasa mayoritariamente joven, eso ayuda a la tasa de ahorro. China, de hecho, es una excepción para esa tasa de ahorros, pero la mayor parte de los otros países que han crecido rápidamente lo han hecho con 35%. India tiene más amplitud para aumentar su tasa de ahorros y eso va a pasar. Mientras suben los ingresos, la tasa de ahorros sí muestra una tendencia al alza. India en sí ha experimentado eso mismo porque subió una década atrás a 35-34%, pero ahora volvió a 30-31%. La tasa de inversión es bastante decente, experimentó una caída, llegó en su alza 35-36% una década atrás, pero después cayó a 28-29%, pero volvió a 34% actualmente. Así que la inversión también habla muy bien de India. En cuanto a la población, es en este mayor tamaño les da a los servicios públicos grandes ventajas al país. La digitalización, por ejemplo, cuando se crea la plataforma, agregar más personas a que la utilicen no agrega el costo y de hecho mejora el beneficio porque ahora potencialmente se puede interactuar con más personas. Una mayor población crea una mayor red para este tipo de situación. También en infraestructura es lo mismo, el tamaño ayuda. Si es que se construye una carretera y hay un número de pueblos en bajo costo, el costo baja para la provisión de infraestructura. Así que la población en general es un factor. El segundo factor, ya lo mencioné, la tasa de inversión y de ahorro, que de hecho es ayudado con la población joven. Y también diría que el ingreso per cápita de India es un número que no ha variado, es muy bajo, $3,000. Entonces, el per cápita de Estados Unidos es $70,000. Y para indicar el hecho de que al final no hay nada tan distinto como seres humanos entre India y Estados Unidos, al final, si los norteamericanos pueden producir un ingreso de $70,000 por persona, India también podría hacerlo. La brecha es el capital por trabajador y las diferencias tecnológicas. Así que hay mucho espacio para crecer y no digo que va a cambiar en la siguiente década, pero ciertamente la dirección es dirigida por eso y cuando hay un nivel tan bajo de ingresos, con buena política se puede subir rápidamente. Así que eso es lo que creo. India también está construyendo infraestructura a gran velocidad y está en alza ahora. Hay mucho que se ha hecho en vías de tren, puentes, represas, todo ese tipo de infraestructura ha crecido y finalmente la importación, hay una gran cantidad de importaciones. Se requiere más trabajo en un área de, por ejemplo, comercio financiero.
India se ha vuelto más proteccionista y yo creo que eso se tiene que cambiar. De 7%, uno quiere llegar a 8 o 9% de crecimiento, no se puede lograr sin abrirse al mundo. Esto es lo que tiene que hacer India. Está continuando con los acuerdos de libre comercio con Australia, firmó otro con los Emiratos Árabes y también tiene uno que se está avanzando con el Reino Unido, pero al menos que vaya a un mayor mercado como la Unión Europea, con lo cual se está negociando en etapa temprano. Sin eso, no va a avanzar tan rápidamente. El país tiene que bajar la tarifa unilateralmente o se comercia con un gran mercado con la Unión Europea. Muchos piensan que la gran debilidad de la India que mencionó el profesor Bandari es algo que requiere abordar. No solamente estoy de acuerdo en la tasa de cambio, sino que yo diría que vamos a llevar ese tema al primer ministro y el gobernador de India. Hay cambios de el cambio de la rupí en los últimos años, pero la rupía sigue siendo sobrevalorada y eso para mí es un gran tema. Es algo que necesita direccionamiento porque no solamente socava el crecimiento de las exportaciones, pero también de muchas formas presiona en el nivel de protección, porque si se vuelve poco competitivo por una divisa sobrevalorada, entonces la fabricación nacional enfrenta a la fabricación externa y no pueden aguantar la competencia, buscan protección. Entonces, si la protección es sectorial, pueden hacer lobby por su rango de productos. Así que es un doble golpe porque también no solamente socava el aumento de exportación, sino que también llama a la protección y hay ministerios que están a veces dispuestos a responder a estos lobbies porque la India tiene 55 ministerios, su propio producto tiene un ministerio que lo cubra. Y ahora vamos a hablar en la geopolítica. Asia es el centro de gravedad de la economía mundial, se está moviendo a Asia y ciertamente eso va a suceder en las últimas 2 décadas y es que no ha pasado ahora. China es un gran poder en ese continente y también tiene la ambición de ser el líder de Asia. Y ciertamente antes de eso quiere ser el líder hegemónico. Y en este sentido hay otros grandes países, Japón, India también está de alza. Políticamente, yo creo que eso abre tensiones y también estas han tocado la economía, porque India es muy fuerte y se quiere alejar de China y sus presiones, pero también a la vez es competidor, porque es el destino más probable para cualquiera que busca la estrategia de China más uno. India quiere ser la alternativa para las grandes multinacionales. Todo esto va a crear tensiones en la región y como eso se juegue y resulte es la pregunta de $1.000 millones, especialmente con el tema de Taiwán y cómo eso evoluciona geopolíticamente. Yo creo que es un gran desafío en los siguientes 10 años, porque mi propia lectura es que Xi Jinping le gustaría ver que China sea el número uno, no solamente económicamente, sino como el poder político dentro de su vida. Y eso significa que él probablemente va a actuar sobre cosas que agregan a las tensiones. Y eso sigue siendo un desafío y quedo atento a escuchar el análisis del profesor Hein. Gracias. Muchas gracias, doctor Panagarilla, por su interesante presentación.
Vamos a volver de vuelta sobre algunas de las cifras que nos ha mencionado, sobre las tasas de inversión, el crecimiento que se espera de alrededor del 7% en los próximos años. Son cifras que están tan lejos de la realidad de nuestro país, por lo menos, pero que nos abre una oportunidad para pensar en India como un mercado muy interesante para nosotros. Voy a darle la palabra ahora al profesor Heine para que haga su presentación y después pasamos a las preguntas. Invito a la audiencia, tenemos distinguidos ex embajadores y embajadores en nuestra audiencia que los invito a hacer preguntas a través del question and answer o a través del chat que tenemos abajo para ello. Gracias y profesor Heine tiene la palabra. Muy buenos días, gracias Loreto. En primer lugar quisiera agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico y particularmente a su director ejecutivo, Loreto Leighton, la gentil invitación a participar en este webinar. Siempre un placer colaborar con la Fundación, especialmente con como es India. Estuve en India ahora en febrero pasado, en una conferencia en Nueva Delhi, el canciller Jaishankar tuvo la gentileza de presentar mi nuevo libro y voy a ir de nuevo en septiembre. India es desde luego el país que Mark Twain describió como el más interesante del planeta. Y aquellos que me han escuchado antes saben que yo vengo diciendo hace tiempo que este va a ser el siglo del Asia, tal como el siglo XIX fue el siglo de Gran Bretaña y el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos. Todo indica que este va a ser el siglo de Asia. Y cuando decimos eso, estamos diciendo naturalmente que va a ser el siglo de China y el siglo de India. A mucha gente esto le choca un poco, pero en realidad no tiene nada de chocante. Hasta fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, China e India eran las dos mayores economías del planeta, por un 30% del producto mundial cada una de ellas. En buena medida, entonces, lo que estamos viendo es una vuelta, lo que algunos dirían al orden natural de las cosas. Asia tiene ya un 60% de la población del mundo, y Asia del este, del sudeste y del sur ya constituye la zona más dinámica y de mayor crecimiento en el mundo. Según algunas proyecciones, para el año 2050, las 3 mayores economías del mundo van a ser China, India y Estados Unidos, en ese orden. Y 7 de las 10 mayores economías serán economías no occidentales. Esto es lo que ha llevado a algunos a hablar de un mundo post-occidental, parte de lo que el Banco Mundial ha denominado el giro de la riqueza del Atlántico Norte al Asia-Pacífico. En este marco, entonces, ¿qué papel juega India? Como se ha dicho, India ya es el país más poblado del planeta, con 1.430 millones de personas, superando a China continental. No solo eso, sino que, como ha señalado el profesor Panagarilla, tiene la ventaja de una población muy joven. La edad mediana llega apenas a los 28 años. En Estados Unidos esto es de 38, en Alemania 47 y en Japón de 48. El tamaño de la población en edad laboral, como se ha señalado, entre los 15 y los 59 años, es uno de los factores claves para el crecimiento económico. E India, con un 2/3 de la población en esa cohorte, tiene una gran ventaja. Es lo que se llama el dividendo demográfico de India. Más allá de su inmenso mercado, sin embargo, ¿qué significa India para el mundo? Lo primero a tener presente es que India, más que un Estado-nación, más que un país-continente, es un Estado-civilización, por una historia y una cultura milenaria. Ello le da una densidad y una profundidad que pocos otros países tienen. País con unas religiones como el hinduismo, el budismo, el sikhismo y el jansenismo. Esto se expresa en todas las áreas del quehacer humano, como la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la danza, tantas otras. País de colores intensos, por lo que se dice que el rosado es el azul marino de la India. El segundo punto que quisiera desarrollar es que India es ante todo un país de intelectuales, de grandes pensadores. Lo suyo es la actividad de la mente, no el deporte. Mi dato favorito en ese sentido es lo que ocurrió el año 2012 en las Olimpiadas en Londres, en que India no obtuvo ninguna sola medalla de oro, lo que por un país del tamaño de India no deja de ser curioso. Lo que sí ostentaba, sin embargo, era el campeón mundial de ajedrez. No muy buenos para el decatlón, pero sí para el ajedrez. Por eso que Albert Einstein dijo, le debemos mucho a los indios, que nos enseñaron a contar, sin lo cual ningún descubrimiento científico sería posible. Sabemos que en India, desde luego, se inventó el cero. Y todo esto se traduce no solo en la existencia de grandes matemáticos, ingenieros, sino que también en algunas de las grandes ideas fuerzas que han impelido a la humanidad en el último siglo. Y me va a permitir señalar solamente 2 de ellas. La primera, desde luego, la resistencia pacífica,
proclamada por Mohandas Gandhi, que tuvo un efecto tan significativo en todo el mundo, algo que yo pude ver en la misma Sudáfrica, en que Nelson Mandela la abrazó, inspirándose en Gandhi, que anteriormente estuvo en Sudáfrica, donde hizo sus primeras lides políticas. Yo enseño en la Universidad de Boston, donde estudió el profesor Bandari. Martin Luther King hizo su doctorado en teología en la Universidad de Boston. Y cuando él visitó India, señaló: cuando yo visito otros países, lo hago como turista. Cuando visito la India, lo hago como peregrino. Y yo creo que esa frase resume la actitud de muchas personas en el mundo que ven a India como un lugar de inspiración espiritual, intelectual y de todo tipo. Y ahora, en ese plano, entonces, otra idea naturalmente muy potente es la idea del no alineamiento, propuesta por Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India hace 70 años, y que ha cobrado nueva fuerza en estos últimos años. Un reciente artículo de The Economist cita una frase del canciller Jaishankar, que es la que tal vez mejor refleja el nuevo cuadro geopolítico que vive el mundo después de la invasión de Ucrania. Señala Jaishankar, y cito: ya ha pasado el tiempo en que Europa podía decir que los problemas de Europa eran problemas del mundo, pero los problemas del mundo no eran problemas de Europa. Una frase, creo yo, emblemática para nuestro tiempo. En ese plano, entonces, es que tenemos que realmente absorber y tener presente lo que es la India, creciendo a las tasas que se han indicado anteriormente, entre 5 y 6% en los 90, un 7% en las décadas siguientes, y que se proyecta en el mundo con enorme fuerza, dejando atrás esta antigua frase, la tasa hindú de crecimiento, de un magro 3% que usaron los economistas para referirse a la India. Eso ya es parte de la historia y ha sido dejado atrás. India hoy día es la quinta mayor economía del mundo, dejando atrás a la del Reino Unido. Uno de sus grandes déficits era el déficit de, sigue siéndolo desde luego, el déficit de infraestructura, pero como ha señalado el profesor Panagarilla, ha habido enormes avances en esta materia. La inversión en infraestructura se ha quintuplicado en los últimos 10 años. El aeropuerto Indira Gandhi, al que yo llegué a Nueva Delhi el año 2003, es muy distinto al de hoy, que está entre los más modernos del mundo. Y en ese sentido creo yo que es importante tener presente que nos deshagamos de una antigua visión que existía durante mucho tiempo, existió durante mucho tiempo, de alguna medida todavía existe en América Latina, de la vieja India, la India de los encantadores de serpientes, la India del ashram, la India del libro de Dominique Lapierre, La ciudad de la alegría. Toda ella refleja una cierta realidad, pero cada vez más estamos viendo lo que yo denominé en mi libro la nueva India, una India que cuenta con algunas de las fortunas más grandes del mundo, como la de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia y noveno más rico del mundo, que vale $80.000 millones, a quien me tocó conocer y con quien coincidimos en la Universidad de Stanford como estudiante de posgrado. De hecho, según Forbes, India es hoy el tercer país con el mayor número de billonarios en el sentido inglés de la palabra, con un total de 169 de billonarios y un valor total de $675.000 millones. También el sitio de Bengaluru, el Silicon Valley indio, donde hay más ingenieros informáticos que el Silicon Valley original en California. Y un dato interesante que muchas veces pasa desapercibido es que India es no solo la cuna de grandes mentes matemáticas, empresariales, sino que también ejecutivos. No es casualidad que algunos de los CEOs, algunos de los gerentes generales de las mayores empresas de tecnología e información del mundo, ya sea en Microsoft como Satya Nadella, en Google como Sundar Pichai, en Twitter hasta hace poco Parag Agrawal, así como en Mastercard como Ajay Banga, el nuevo presidente del Banco Mundial, sean indios. Ni que el actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Srikant Datar, sea indio, ni que su predecesor por una década, Nitin Noria, también lo haya sido. Se estima que un tercio de los ingenieros de Microsoft son indios o de ascendencia india, y lo mismo vale para los ingenieros de la LASA. Y esto es lo que me lleva a lo que fue mi experiencia en India, que Loreto me ha pedido que me refiera. Yo estuve como embajador de Chile entre el año 2003 y 2007. Era una época en que India crecía a pasos agigantados, y la prensa hablaba de él
como la India tomaba el mundo por asalto, que puede ser una frase tal vez algo exagerada, pero que definía el optimismo y un espíritu admirable. Transmitía que el cielo parecía ser el límite a lo que se podía hacer y lo que India y América Latina podían lograr. En mis años en Delhi, el presidente Lula realizó 3 visitas oficiales y Celso Amorín, su canciller, parecía ir cada 6 meses, tal en el nivel de las relaciones con India, con la fundación de IPSA, la iniciativa Brasil-India-Sudáfrica, el surgimiento de los BRICS, que se mencionaba anteriormente, así como una labor de un grupo de 20 países en desarrollo de la OMC, liderados por Brasil e India, con Celso Amorín y el ministro de Comercio indio Kamal Nath a la cabeza. Y quisiera detenerme un momentito en lo que me encargó el presidente Lagos cuando me nombró embajador de Chile. En su estilo muy directo, muy de profesor, me dio 2 tareas. Él quería realizar una visita a India, por increíble que parezca, en 55 años de vida independiente, nunca un presidente de Chile había visitado India, y firmar un acuerdo comercial entre Chile e India. Ambas cosas suenan muy sencillas, pero cualquiera que conozca la India sabrá que sencillas no tienen nada. Y cuando llegué a India y mencioné esto de acuerdos comerciales, el profesor Paragarilla mencionaba una cierta renuencia a firmar acuerdos comerciales. Efectivamente me dijeron, mire señor, India no firma acuerdos comerciales. Y en segundo lugar, si firmase, no es obvio que debería ser con Chile, lo cual me pareció un punto muy legítimo. No los voy a latear con mucho detalle, pero sí les voy a decir que el presidente Lagos visitó India el enero del año 2005, una visita de una semana, 4 ciudades, y yo mismo firmé un acuerdo comercial, no un TLC, pero sí una AP con India en marzo del año 2006. El punto que estoy tratando de hacer es que India no es un país fácil, pero que si se hace lo necesario, los resultados pueden ser muy gratificantes. Y déjenme darles solamente un ejemplo. Cuando yo llegué a India en el año 2003, las exportaciones de Chile eran de $200 millones. Cuando partía a Canadá, el año 2007, Chile estaba exportando $2.200 millones, casi 10 veces las exportaciones que tenía 4 años atrás. Entonces, las posibilidades con India, repito, son enormes. Y el problema es que durante demasiado tiempo en Chile nosotros hemos tratado a India como un país más. Se produce podría hacer. Lo que es importante en el presente, sin embargo, es que no es llegar y exportar almendras a India como se exportan a Estados Unidos o a Europa. ¿Por qué? Porque la India las consumen en la mesa, con la mano. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser grandes, que tienen que estar en buenas condiciones, que tienen que tener buena presentación. De nuevo, este es un ejemplo muy puntual, pero que alude a por qué hay que focalizarse en las necesidades del mercado indio y no simplemente tratar a India como un país más. Para concluir, ya se me está acabando el tiempo, 2 recomendaciones muy puntuales. Primero, para que la diplomacia de un país latinoamericano tenga realmente un impacto y haga una diferencia en la relación con India, no bastan los esfuerzos de una cancillería, por dedicada y comprometida que esté. Debe ser un esfuerzo del gobierno en su conjunto. La expresión en inglés es whole of government. Una razón por la cual Chile logró avanzar tanto con India fue por el compromiso del presidente Lagos con ellos. Lo mismo vale para el caso de Brasil con el presidente Lula que ya mencioné. En segundo lugar, un obstáculo no menor es el de las visas. Para muchos empresarios, ejecutivos indios, por increíble que parezca, conseguir una visa para venir a Chile no es fácil. Y me parece que ahí tenemos un problema. Yo entiendo que hay todo tipo de razones para esto, pero me parece que es un poco contradictorio decir queremos tener inversiones indias en Chile y si viene un alto ejecutivo, ponerle todo tipo de obstáculos para obtener una visa. Y esto es particularmente así para las áreas de informática y telemática, muy intensivas en el uso de mano de obra calificada. Una reflexión final. Nada de lo que he dicho significa que los desafíos que enfrenta India no sean enormes.
India tiene que crear 9 millones de empleos al año, solo para dar trabajo a los que entran a la fuerza laboral. ¿Cuál será el sector que le permitirá a India dar este gran salto al desarrollo? ¿Será el sector manufacturero? Tal vez. Muchos apuestan a que será más bien el de servicios, en que India tiene grandes ventajas comparadas, incluyendo el idioma inglés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Heine. Muy interesante lo que nos ha contado. Son grandes los desafíos, mucho por aprender y por entender. Efectivamente, hay un gran desconocimiento aún en nuestro país sobre lo que es la India, pero sí hay mucho interés en aprender y estrechar estos vínculos que aún son incipientes, que aún falta mucho por profundizar, pero de eso se trata y ahora vamos a abordar algunos de los temas que usted ha planteado para tratar de aclarar un poco cómo podemos acercarnos más a la India en el contexto actual de lo que existe hoy. Voy a partir con una pregunta para el profesor Panagarilla y la voy a hacer en inglés. Professor Panagarilla, you highlighted India is still a protectionist country. How does this dialogue with the countries opening to the world through trade negotiations? Will any significant change in the level of protectionism depend on the outcomes of major negotiations like the ongoing with the EU? And this question is related to one that is on the chat from former Ambassador Alejandro Jara, where he says, and I'm going to ask his question as well because they're both related, says, great presentation, thanks. India has done great, but its trade policy seems lagging and probably holding back exports and efficient allocation of resources with negative impact on exchange rate. India has liberalized unilaterally some sectors in the past, but still remains a very closed economy. And that is the sense that we have here in Chile. By the way, that's not part of the question, but it's my comment. WTO commitments on goods and services are very modest, very distant from what countries like China, Vietnam, Mexico, Chile, etc. have done. No major free trade agreements covering more than 95% tariff lines and including services, government procurement, non-tariff measures, investment, IP, etc. In WTO, India is known as Mr. No, always blocking reform and expansion of agenda and trying to unravel disciplines on agricultural trade. How can you explain this apparent mismatch between India's economic performance and its trade policy and what you have expressed, Dr. Panagarilla, which is a lot more, a sense of more opening, and now that you're negotiating a trade with the EU and etc. So please, if you can explain, because this is the core of what most of the people who are related with the trade relations are thinking about when we think about India. Okay. Well, you know, you're talking to a card-carrying free trader. So yes, I would also like India to liberalize, as I said in my presentation. There are two parts to the question that, you know, well, there's a lot of what is a statement with which one can agree or disagree. You know, India's protection level is higher than those of the other countries, but to say that India is not open also is a bit of an overstatement, because you look at the exports to GDP ratio, imports to GDP ratio, actually trade to GDP ratio is more than 50%. For its size, it's not that bad. That being said, I'm completely on the side that India needs to liberalize a lot more, and I'm quite happy if we go to zero tariffs and zero barriers to trade. No country seems to do that, but at least, you know, get back to something like 7-8%. Chile was a pioneer on this, you know, both in terms of lowering the tariffs but also in terms of compressing them to a single rate or something close to that. And that's, Chile is really, in that sense, my model that, you know, it would be good actually if India were to move to something like 7-8% of a uniform tariff, because it also then kills all the lobbying activity and all, because, you know, once you commit to a single tariff rate, no individual product can seek higher tariff than that. And so it really kills a lot of the lobbying. Countries don't do that, and India hasn't done that. But
given the fact that a lot of opening up has happened, I see no contradiction in terms of the performance of the economy currently and the level of protection, because in large number of products, obviously trade is sufficiently open that the trade to GDP ratio is something close to or perhaps a little above 50. It is above 50% actually. Import to GDP being maybe 27, 28%, and export to GDP ratio being 22, 23%. So it's not. This is all goods and services, by the way, and India is a good fairly large exporter of services. So that's where we are now in terms of the strategy. Right now, I don't see a whole lot of enthusiasm in the country's leadership to open on a unilateral basis, which is what India did till 2007-8. And the average tariff had fallen below 10% at that time, or close to 10%, certainly not much higher. It has not gone up, and I don't see right now that it is very likely that unilateral tariff liberalization will return, which is why my push has been that, look, we got to seriously negotiate free trade agreements. And if one does with the European Union, I think that will go a long way towards opening the economy, because that is a large market and it is a developed country market. Therefore, the FTA will have to be Article 24 compliant. And that, of course, means that, substantially all products will have to be liberalized. Lately, I think, India has begun to go in the Australian one as well as the UAE one. They have gone into some of the issues that go beyond trade. I'm not particular enthusiast, by the way, it mentions all the IP and labor standards and stuff, but I'm not an enthusiast on that non-trade agenda being made a part of the trade agenda. But in the end, if that is what it will take as a cost of freeing up trade, I'll sort of take that. So I think that's roughly where we need to be. Thank you very much, Dr. Panagarilla. Dr. Bandari or Jorge, do you have any comments or you want to complement this remarks? Lo que quisiera decir es lo siguiente. Yo creo que todo lo que se ha dicho y lo que yo señalé respecto de las barreras de entrada al mercado indio son ciertas. Pero, habiendo dicho eso, yo creo que esperar a que India se abra más y de alguna manera vaya bajando, eliminando esas barreras para nuestros países y para Chile en particular, no es la actitud correcta. Yo creo que hay oportunidades enormes. Se ha mencionado acá el crecimiento de la clase media india, tremenda demanda por alimentos, en fin. Yo creo que las oportunidades son muy significativas, pero esas oportunidades tienen que ser desarrolladas, tienen que ser explotadas, tienen que ser cultivadas. Eso no va a ocurrir por sí solo. Eso requiere un trabajo muy de la mano de gobierno y de sector privado para abrirla. Requiere visitas. Y quisiera subrayar acá, desde la visita de la presidenta Bachelet el año 2009, no ha habido otra visita presidencial de Chile a India. Yo creo que ahí tenemos un déficit. Eso es algo que hay que enfrentar. La experiencia mía fue que las visitas presidenciales son extremadamente importantes para abrir estas oportunidades. Son una señal para la burocracia de que con ese país están pasando cosas. Entonces yo creo que es importante que pongamos a India en el centro de nuestros intereses de política exterior y nos demos cuenta lo que significa. India ya es hoy el país más poblado del mundo. Si, dado ese hecho, no le damos la prioridad que merece, no me queda muy claro a qué debemos darle prioridad en nuestra política exterior y en nuestra política comercial. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, acabamos de contestarle una pregunta que había hecho Juan Pablo Tenisir sobre cómo enfrentar las relaciones bilaterales, ¿no? Siendo tanta la asimetría entre ambos países, pero efectivamente ha dado luces. Professor Bandari, would you like to add something, or may I go to the next question?
No, I'm fine. We can go to the next question. Well, it's a question for you, actually. You said that there are many opportunities for the export of commodities to India, which is very interesting for us. This is something more specialized question. What do you foresee as to lithium in particular, which is one of the industries that we want to develop in the next years, and the government just launched a national strategy for the lithium. So this is, of course, a big issue for right now for Chile. What do you foresee? What are the possibilities? And there is another question that from an anonymous attendee, that it says that this person works in the mining sector, and he would like to be in touch with importers of commodities in companies that develop technology, etc. So if you can address this, how do we do this? How do we approach you? What are the opportunities, especially for the lithium, as it has been pointed out? So India has very recently found some reserves for lithium. Otherwise, it is really deficit in this, except that they'll be extremely costly for it to process because they are in difficult terrains. Lithium is going to be a huge opportunity in India. They are just starting in that space. And so, in fact, I would say there is not only is it a huge opportunity, this is the right time to start to engage. And as has already been mentioned, things do take time, but things happen in India. India is a major importer, not just of, of just about all commodity segments. So I would say that this whole renewable energy space is something which is, and of course, the electric vehicle space is at the cusp of a huge boom in India. This is the time to engage. Major investments are being planned in storage, of course, in the automobile space and so on. So there is a huge opportunity. India is really deficient in it, and whatever it has, it's going to be extremely costly. So I think that answers the first part of it, that yes, I'm in agreement. There is a great opportunity here. The second part, the best way to do that is to go through major industry associations. As I said, that I'd be happy to put you in touch with some, and they would actually be able to handhold some of the early moves that entities in Chile want to take. Thank you so much, and I'm going to take the word for that, please, to assist us in getting in touch, particularly with the CII. Is the one that we found that could be interesting, but there may be other institutions that are relevant on this. So that's right. Thank you very much. There are three major national ones, and there are, of course, many others which are domain specific. I'll definitely put you in touch with some of them. Thank you so much. Así que para los que nos están escuchando, se pueden acercar a nosotros, felices de establecer este contacto con estas asociaciones gremiales o instituciones que tienen que ver con la industria, a la cual ustedes están interesados en poder acercarse en la India. There is a question from one of the board members of the foundation for Dr. Panagarilla, and it's very specific, but I really feel like I have to do it. And then we will go to more geopolitical issues, that there are many questions as well regarding that. It says, the question is from Jorge Salvatierra, who used to be the CEO, the chair of the board of one of the main industries that produces steel in Chile. So his question is, how do you view decarbonization plans in general in India and in the steel industry in particular? And second, Mr. Bandari, do you foresee an increasing interest in investing abroad, particularly in the industrial sector in Latin America? So question for one and the other one. So Dr. Panagarilla, if you have any idea of how are the plans on decarbonization in India? Okay. So, under the present government, India has moved very rapidly on decarbonization. At the one of the very recent COPs, the Prime Minister committed to going net zero by 2070. A country that was very hesitant, actually, it was some 6, 7, 8 years ago, is now pursuing quite aggressively decarbonization. The very large, renewable energy program, particularly solar,
That's the Prime Minister's favorite industry. And that has actually come quite a long way. As a part of G20, currently India is very much promoting this as a part of that agenda as well. And the Prime Minister has this, lifestyle for the environment agenda. He also started the International Solar Alliance. So a lot of, and the Paris, India is the only country actually which has delivered already on its Paris commitments about 7 years in advance of 2030. And it has then gone on to raise its commitments for 2030. So on decarbonization, India is doing its bit. Good thing you asked me the specific question on steel. On that, as a good economist, I think we shouldn't be picking any particular industries to do this. Once the country says that this is my carbon reduction agenda, leave it to the country. They'll do it, and what ought to be the most efficient way to do it. If steel is costlier, then the carbon reduction ought to be done somewhere else. Because whether it is, what does it matter whether it is reduced through steel or through something else? Any reduction in carbon is a reduction in carbon. So this is why I also think that this European agenda of border tax adjustment, etc., is a protectionist agenda. I just don't see that's if carbon reduction is what we want, then carbon reduction is what we should focus on, not on very specific industries. So that is my sort of answer to the two questions. Thank you so much for that. And Professor Bandari, do you have any views on, particularly on if you foresee an increasing interest in investing abroad, particularly in Latin America, from the part of India? I'm afraid I have not, but that's essentially because of a great, I think, a gap between engagements that we need to have more of. I don't think we have been having enough engagements with Latin America. And it's not just at the industry level, even at the think tank level. There are rarely any work that is done by academics or people doing research in India, along with people in any country in Latin America, not just Chile. And I think that's a huge gap that I think at some point in time, we will need to start, and earlier the better. On one more thing I'd like to say, there is a Indian industry till now, largely, and it's not, has been focusing on domestic, but that is no longer holding. Increasingly, we are seeing a lot of investments happening in the developed countries. And one of the reasons that is happening is because the engagements between India and the developed world have been far stronger than engagement between India and the developing world. Essentially, it's the engagement that precede investments. And I think that's where we need to start. Loreto, ¿puedo añadir algo a esto? Sí, yo quisiera decir lo siguiente. Es cierto que el nivel de inversión India en América Latina es inferior a lo que podría ser. Ahora, hay empresas muy importantes como Tata Consulting en el sector de tecnología y la información que tiene una fuerte presencia. También hay otras que están en muchos países de América Latina, incluyendo desde luego en Chile. Pero quisiera decir que yo creo que hay algunas señales de que podríamos estar viendo un cambio, también con un fuerte impulso de parte del gobierno indio. En la primera década de este siglo vimos un gran empuje a toda la relación con América Latina. Ya mencioné 3 visitas del presidente Lula, primera visita a un presidente de Chile, se abrieron numerosas embajadas latinoamericanas en Delhi, se abrieron varias embajadas nuevas de India en América Latina. Pero en la segunda década tuvimos un pequeño estancamiento, como que no pasó mucho, ¿no? Y esto se vio reflejado en la visita, en el comercio, en fin, una serie de áreas. Pero debo decir que en estos últimos años hemos visto un cambio. El canciller Jaishankar ha visitado 2 veces América Latina en el curso de los últimos 7 u 8 meses. Yo estuve con él en Panamá
en una reciente visita, la primera visita de un canciller indio a Panamá, con una fuerte delegación empresarial. India ha abierto embajadas en Paraguay y en República Dominicana en el pasado reciente, la posibilidad de que abra otra. De manera que yo creo que tenemos señales para un mayor acercamiento entre India y América Latina, y que yo espero que ello lleve a fortalecer las inversiones y también el comercio. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a cambiar ahora un poco. May I add something? Yes, of course, of course. May I add something? Yes, go ahead, Professor. Yeah, so what Professor Heine just said is very true. India has been increasing its engagement with Latin America in general. And I know that a lot of activity has gone on with Brazil, obviously also part of the BRICS grouping. But even apart from that, and the embassies, etc., that India has been opening up in Latin America, where it did not have previously. But also, incidentally, there is También, a 2005 el 2005 Chile tienen un acuerdo comercial referencial y eso pareciera estar durmiendo. Hay actividades y 2005-2007, pero esto es un instrumento que se puede revisar y usar ahora para colocar algo bilateralmente en la agenda en los intercambios de commodity. Desafortunadamente no es mi preferencia, pero India, como Estados Unidos, probablemente aprendió bastante de Estados Unidos. En los últimos años le gusta negociar en lo específico. Así que, como mencionó el litio, hay commodities muy particulares. Creo que vale la pena utilizar la instrumentalidad a nivel de gobierno de lo que ha existido. Así que esta es una sugerencia. Gracias, doctor Panacarilla. Ahora vamos a cambiar de geopolítica un poco. Hay muchas cosas que están sucediendo con Ucrania y hay una pregunta relacionada al chat, pero como un paréntesis. Para que la respondas muy específica, para que por favor la veas. Sorry, I wanted just to highlight that here. Quería destacar que estaba esta pregunta en el chat. Ahora me gustaría que los tres de ustedes, si es que pueden hablar un poco de la relación entre China e India en la región. ¿Cuál es el rol que le gustaría jugar a India a futuro? Ahora que mencionó el doctor Panagarilla acerca de presidente Lula de Brasil, que activamente requiere y está tratando de revivir el BRICS. Así que hay un sentido de que este bloque puede jugar un rol en alguna área, de alguna forma, y está China e India. ¿Cuál es la posición de India en términos de China y en términos de qué está pasando con la guerra en Ucrania, o si tiene alguna intención de jugar un mayor rol en el futuro en lo geopolítico, en la esfera geopolítica? Esto es para ti, para el profesor Bandari y para Jorge, para los tres. Que mira, India tiene un número de estos acuerdos, algunas formales, otros informales, donde China está presente. La LSO, Shanghai, la corporación, India y China están en el BRICS. Obviamente el G20, un gran número de estos, ASEAN, donde India tiene algún nivel de estado ahí. India no está en la APEC, pero le gustaría quizás estar. Hay un número de esos, así que no hay tema acerca de la interacción y la voluntad de interactuar con China. Ciertamente sí, por las
pequeños enfrentamientos el año 2020, en agosto, en Valle de Calwan, en la TAV, en la frontera entre China e India. Las relaciones de pronto se volvieron un poco más agrias. Por 5 o 6 décadas, India tuvo una gran guerra en 1962, de la cual después se restauró la confianza y todo iba bien, hasta de pronto que sucedieron estos enfrentamientos y esto cambió las actitudes de India a nivel de persona y a nivel de gobierno. Ahora el gobierno quiere alejarse de China y también ahora tiene mucho más cuidado en el sentido de seguridad, así que hay apps que han sido bloqueadas porque había temores de que TikTok, por ejemplo, que es uno de los más prominentes, que fue baneada por el gobierno, y también cualquier inversión extranjera de China es escrutinizada mayormente por el gobierno. Hoy en día, India normalmente no se involucra en inversiones del extranjero, pero después del enfrentamiento del Valle de Calwan, ahora ven con mucho cuidado esas inversiones y que principalmente tiene que ver con China, especialmente cualquier país que tiene una frontera con India recibe un escrutinio más cercano, en especial China. Ahora estas cosas sucedieron y avanzando, como dijimos en la presentación inicial, no sé cómo va a resultar, pero ciertamente va a ser una fuente principal de tensión en Asia, que hay una parte que es que China quiere ser hegemón, pero India no tiene ambición de ser hegemónica, pero también India es su propio país, es decir, es increíblemente independiente como país y por lo tanto, dentro de la región, cuando un país quiere ser hegemónico, esto causa conflictos con India, así que esto se abre eh, la perspectiva de tensiones geopolíticas, sin dejar de lado de que Estados Unidos está muy involucrado seriamente y a través de este grupo que se llama Quad, que incluye Australia, Japón, India y Estados Unidos. India ciertamente está involucrado, no es un aliado de los países, pero ciertamente hay movimientos y posiciones significativos en India hacia Estados Unidos, alejándose de China. Y por el lado de Rusia, tiene una relación de muchos años, a pesar de que el primer ministro ha llamado la atención de que no es bueno la guerra, queremos una resolución pacífica. A pesar de eso, dado el largo historial de cercanas relaciones con Rusia, en este sentido, India ha jugado una mano más cuidadosa y con razón no hay necesidad de no ser político con eso, porque por mucho tiempo el conflicto de India-Pakistán en Kashmir involucró a muchos países que apoyaron Pakistán y le dijimos varias veces que la resolución de Naciones Unidas en 1971, Estados Unidos apoyó a Pakistán cuando se creó Bangladesh como país y con esa unión se vio que estaban firmemente Rusia con India. Hay una larga historia y India es un país eh, que no abandona a sus amigos. Ciertamente está dispuesto a subir con las tendencias y ofrecer los consejos correctos, pero el abandono de Rusia no es algo tan directo. Very interesting, Dr. Muy Panagarilla. interesante, doctor Panagarilla. Professor Bandari, do you have any comments? Profesor Bandari, ¿tiene algún comentario?
O profesor Haney, ¿quiere agregar algo? I think that was Quiero very well put. agregar que se ha dicho muy bien, se dijo todo muy bien. Solamente una cosa, India no ha sido el primero que mueve en tensiones en los últimos años con China. Si vemos una mejora por el lado chino, puedo decir que va a ser una mejora masiva en las relaciones con los países. Hay muchos puntos en común entre la economía china y de la India, así que espero que sea algo pacífico a futuro, y si esto prevalece, entonces yo puedo pronosticar una mejora significativa en las relaciones. Profesor Heiner. Sí, Heine. yo quisiera decir lo siguiente. Hay un viejo dicho en Asia que es muy difícil para dos tigres compartir una misma montaña. Y yo creo que eso refleja bien las dificultades que representa la relación entre los dos gigantes asiáticos, como son China e India. Nehru, desde luego, el primer ministro Nehru, creía mucho en la amistad entre India y China. La guerra de 1962 entre China e India le rompió el corazón. Algunos dicen que murió en el año 1964, en parte debido a ello. Ahora, habiendo dicho eso, y obviamente la relación entre ambos países es una relación muy compleja por las razones que se han dicho acá, también hay que entender que yo noto, y habiendo sido embajador tanto en India como en China, he tenido oportunidad de ver esto muy de primera mano, también una actitud bastante pragmática. Y yo creo que, por ejemplo, en la relación que tienen India y China en los BRICS es un ejemplo de ello. El llamado Banco BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo, establecido en Shanghái en el año 2015, con un capital de 50.000 millones de dólares, tuvo como su primer CEO a un banquero indio, ¿no? Que hizo desde luego una gran labor, y el nuevo Banco de Desarrollo está considerado como un banco realmente muy exitoso, que ha hecho una gran labor. Yo creo que es un ejemplo muy concreto de cooperación que se da entre China e India. Y lo mismo se ve en una serie de otros frentes, eso es lo primero. Y respecto al comentario de que el presidente Lula estaría tratando de revivir a los BRICS que hizo Loreto, yo no lo pondría en esos términos. Los BRICS no necesitan ser revividos. Los BRICS están con un fuerte dinamismo. En este momento hay 19 países que han solicitado formalmente su incorporación a los BRICS. Si eso no indica dinamismo y estar en gran demanda, la verdad es que yo no sé qué es lo que eso indica. Los BRICS están realmente en una posición en este momento. Démonos cuenta de lo siguiente. El producto de los BRICS en términos de paridad de poder adquisitivo hoy día es superior al producto del G7 en términos de paridad de poder adquisitivo. Entonces, los BRICS hoy día son una entidad extremadamente potente y fuerte. Ahora, en relación a la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la posición que ha tomado India. India lo que ha hecho, para sorpresa de muchos, ha tomado una posición no alineada y no se ha identificado con las posiciones de la OTAN y del G7, que muchos esperaban debido al acercamiento que se había dado entre India y Estados Unidos en el curso de los últimos años. Y en ese sentido, a mí me parece extremadamente interesante cómo India ha vuelto a sus posiciones de no alineamiento, y ahí encontrando también un traslape con las posiciones de América Latina. Nosotros hemos planteado con mis colegas Fortenio Minami el no alimento activo como una alternativa para América Latina en esta nueva coyuntura. En lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho el presidente Lula con su iniciativa para mediar en Ucrania y buscar la paz en Ucrania. Me parece un excelente ejemplo de lo que es el no elemento activo en la práctica. En ese sentido, yo veo otro aspecto en lo cual puede haber un acercamiento entre India y América Latina, con esta posición de no alineamiento que India redescubre en esta etapa, y en la cual países como Brasil, como Argentina, como Colombia, como México, también han adherido en esta coyuntura geopolítica difícil, pero yo creo que hay coincidencia, como señalaba yo en la cita anterior del canciller Jay Shankar,
que esta noción de transformar a una guerra europea en una guerra global es algo que es rechazado, tanto por muchos países latinoamericanos como por India. Esta es una guerra europea que deben resolver a los europeos y que ojalá se pueda traer a fin pronto. Esa ha sido la posición de Brasil, esa es la posición de India. Y ha habido reuniones entre el presidente Lula y el primer ministro Modi. Yo espero que ambos países puedan jugar un papel importante, precisamente porque tienen una posición no alineada, en contribuir a la paz y en terminar esta tan trágica guerra en Ucrania. Muchas gracias, profesor Heine. Quizás con respecto a lo primero, a lo del BRICS, que efectivamente no sé si me expresé mal, en sentir que de revivir el BRICS, la intención de Lula, revivirlo para nosotros desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿no? Para nosotros el BRICS efectivamente están pasando cosas, pero muy lejano a la realidad nuestra, y la intención del presidente Lula, que eso da para otro webinar, de posicionarse nuevamente como un líder de la región en distintos ámbitos e instancias, y el BRICS ha sido uno de ellos, ¿no? Y con respecto al no alineamiento de la India, también solo resaltar lo que acaba de decir el profesor Panagarilla, ¿no? Que el no alineamiento también se explica mucho por esta relación tan especial que ha tenido India con Rusia, y que los hace mantenerse aparte. No sé qué tanto hay de no alineamiento como de esta amistad de tantos años o este acercamiento que tiene ella especial con Rusia, por las razones que manifestó. Estamos casi en la hora, pero quisiera hacer la última pregunta que tiene que ver, volvemos de vuelta a la posibilidad de nuestro país de acercarse más en términos de intercambio comercial con la India, y aquí está el tema de la infraestructura, y es solamente para no dejar esto pendiente, porque es el gran tema que se levanta muchas veces, de cómo nosotros podemos exportar a la India cuando India tiene todavía grandes deficiencias en infraestructura, y se mencionó acá que se está trabajando en eso, que se han hecho grandes avances, pero ¿qué infraestructuras se podrían mencionar que faciliten el intercambio comercial o el comercio internacional de la India? Algo que nos favorezca a nosotros. Se han hecho inversiones en puertos o en infraestructura para comunicar ciudades internamente, de manera de que los productos puedan ingresar más fácil. ¿Hay algo que se pueda mencionar en esa línea? Y con eso cerramos. No sé si doctor Panagarilla quiere hablar o profesor Bandari. I'm not sure I fully understood when you say what infrastructure. Perdón, no estoy tan seguro que entendí. ¿Por infraestructura a qué se refiere? ¿Qué tipo de infraestructura se ha construido en India que podría implicar mejores condiciones para posibles exportaciones de fruta de Chile? Porque uno de los limitantes cuando pensamos de exportar cerezas es que no hay infraestructura para llevar las cerezas a toda India. Ese tipo de infraestructura que facilita el comercio internacional. Claro, claro. Claro, la distancia entre Chile e India, la fruta probablemente tiene que ser voladas. Yo creo eso, pero no sé si hay almacenamiento en frío donde llegue, por ejemplo, por embarcación, ahí se volvería mucho más fácil. Los puertos entonces no le va tan bien en la India, no es como Singapur, pero tampoco es tan malo. Antes era que el tiempo de rotación era de 7 8 días. Hoy en día, en algunos de estos puertos privados, los barcos tienen una rotación de un día. También, como parte del acuerdo de facilitación de comercio, India mejoró sus procedimientos considerablemente también. Así que creo que si tienen que ser embarcados en avión o enviados por avión, ahí es un problema costo. Hay grandes ciudades donde hay los consumidores más ricos pueden costear esas frutas. Ahí se tiene que estudiar el tema, pero yo veo que la fruta puede venir de distintos países. Ahora India en la agricultura tiende a ser más proteccionista como cualquier país, pero esto quizás requiere negociación de apertura, pero en particular en una base neutral hay
un tipo de quid pro quo que se puede realizar y que abre las posibilidades. Así que está construido, no hay duda, y eso puede influir donde hay oportunidades que se tienen que abrir. El gobierno está abierto a eso y el gobierno actual está abierto a eso, así que está construyendo todo muy rápidamente. Muchas gracias. Y quiero agregar, como dijo el profesor Panganilla, hay muchas importaciones que se han privatizado después de muchas décadas. Hay grandes inversiones en aviación civil. Muchas de las carreteras de la India yo creo que está creciendo de la mayor velocidad del mundo en infraestructura. La capacidad de acceder no solamente a las grandes ciudades metropolitanas, pero las 10, 20 ciudades principales de India, la cadena en frío se cumple desde el aeropuerto a los grandes mercados de India. Y esto sucedió los últimos 3 a 5 años. Así que si antes habían problemas en el pasado, muchos se han superado, como hemos dicho. La conectividad de la última milla, el sector privado entra rápidamente a cumplirlo. Muchos de estos proveedores privados realmente no vemos que es un problema. Así que ese mercado está funcionando muy bien. La última milla de conectividad es tema de conectividad y costo. Ahora están viendo sí que sí, particularmente si se envía por avión, entonces están viendo un cliente más elite. Pero en eso lo mejor sería tener ese objetivo como los hoteles que están conectados al gobierno y de esta forma asegura que los permisos están, los hoteles en sí pueden ayudar en eso. Genial, muchas gracias. Nunca se sabe qué puede surgir. Primero, porque finalmente se llega a exportar toneladas de frutas, vino, etcétera, y después la ruta marítima puede estar abierta. Por el otro lado, se puede decir, no tengo la ruta marítima abierta, así que no exporto. Esto se arregló. Yo quiero agregar que el vino es muy popular, no solamente en las grandes ciudades metropolitanas. De seguro que tenemos un gran mercado ahí. Tenemos que encontrar la forma de llegar. Y estoy seguro de que va a ser algo que nuestras autoridades, y espero que las autoridades tomen la palabra de Jorge en términos de que este enfoque tiene que ser de gobierno y también una palabra de ustedes que el compromiso es importante para empezar a nivel académico. El profesor Bandari dice que es importante mejorar las relaciones y este es un desafío y Jorge puede mejorar esa área de trabajo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y les agradezco todo. Garilla, al doctor Bandari, al doctor Heine, muchas gracias de nuevo por este interesante webinar. Seguiremos haciendo otras actividades en torno a la India. Hay mucho que aprender y estamos muy ansiosos por poder estrechar estos vínculos con este tan importante país del Asia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buen día.